Bienvenidos a Relatos Inexplicables, yo soy Pacho Macavia. Bueno, este es un especial de Halloween. Y tengo una invitada súper especial, mi mamita, Jacqueline. Y bueno, acá la voy a entrevistar porque, no sé si ustedes saben, bueno, en todos mis capítulos pasados ya he hablado un poco de lo que a mí me pasaba de niño. Y bueno, de eso trata. ¿Cómo estás, mamita? Bien, hijito, y feliz de que me hayas invitado, porque hace tiempo te decía, invítame. Aparte que mi cumpleaños es el Día de las Brujas, el 31 de octubre. Sí, bueno. Y creo que todo eso tiene un precedente, porque por algo yo también puedo a veces ver cosas y me han pasado muchas cosas de chiquito. Exacto. Entonces, vamos a preguntarle a mi mamá, más o menos desde cuándo ella tenía cosas inexplicables. Bueno, yo lo que recuerdo desde muy niña, yo tenía una amiguita imaginaria, pero mi amiga imaginaria yo la hice, yo la dibujé con tiza en un cuarto, porque mi mamá nos daba un cuarto para jugar y nos decía, ya, en ese cuarto si quieren pinten, rayen, jueguen, ensucien, porque mi mamá no le gustaba que le ensuciemos toda la casa. Entonces nos dio un cuarto exclusivo para eso. ¿Ya? Y ahí yo dibujé una muñeca a mi manera, porque tendría 4 o 5, no tendría más de 4 o 5 años. Y le hice su carterita, entonces a mi muñeca yo le contaba todo lo que me pasaba en el día, yo le contaba a mi muñeca y hasta lloraba con la muñeca porque yo sentía como que ella me contestaba. Eso era como una amiga imaginaria. Como una amiga imaginaria. Ajá. Pero tú veías que se movía, ¿no? Simplemente era. La sentía, simplemente la sentía muy real. Ya. La sentía muy real, le sentía como sentimientos hacia mí, ¿no? Y bueno, otra cosa que yo de niña he sido sonámbula, entonces yo me levantaba y siempre mi mamá o mi papá me agarraban, porque yo recuerdo, por ejemplo, que me agarraban de la cintura y me metían a la cama. O sea, muy niña me cargaban y ahí recién sentía como que, pero seguía durmiendo, ¿no? Y mi mamá dice que yo nací en el terremoto, o sea, hubo un terremoto en 1966, en octubre, y fue como el 18, 17, y yo nací el 31, entonces mi mamá decía que por el susto que tu abuela había tenido tan fuerte, que yo había, de repente nació con ese problema de sonambulismo. Bueno, igual, nosotros hemos vivido en muchas casas. Y creo que mi mamá ha sido una de las personas que tal vez no nos contaba si pasaban cosas porque le daba miedo que estemos. Pero bueno, en nuestra inocencia, yo y Gianfranco, que es mi hermano, siempre hemos visto cosas, bueno, hemos sentido que se movían. Entonces, no sé, una de las primeras casas donde vivimos creo que fue en Lima, ¿no? O sea, cuando yo ya estaba... Cuando tú ya te dabas cuenta, porque claro, la primera casa que vivimos fue en Pueblo Libre, claro. Cuando regresamos de Arequipa, porque nosotros primero vivimos en Arequipa un tiempo, yo recién casada me fui a una casa muy grande y siempre vivía pues con Javier, que era el único en esa época, era muy chiquito, pero Javier tendía a jugar también parecido a mí. Y yo también como que inconscientemente hablaba mucho solo, pero él jugaba, o sea, él era feliz solo, él no necesitaba un hermano. Tenía como que su felicidad, armaba, desarmaba, y siempre conversaba. Sí. Sí. Y ahí, por ejemplo, nunca noté nada malo. Pero sí, una vez falleció un chico que hacía limpieza y que siempre lo cuidaba Javier, porque en ese tiempo cuidaba y ayudaba a todos los de la villa, de la policía, que yo vivía en una villa y me dieron una casa muy grande. Y recuerdo que me chocó mucho que este chico tan joven falleciera en un accidente. Y sí sentí un día que salía de mi cuarto que él me empujó, o sea que es como que los dos nos chocáramos así, ¡pum! Y como que no me voy a... Los dos nos chocáramos y como que me dijera que ya no hable de él. Claro. Pero sí, después que recuerde, no sé, o sea,
¿Y cuando tú eras adolescente te pasaron cosas? Porque mi En abuelita, por Iquitos. ejemplo, nos contó que, bueno, te contó más o menos que una vez fueron a revisar la casa, Sí. pero bueno, tú nos puedes... Fue algo muy extraño, porque mi papá, de pronto, nosotros vivíamos en la selva, en Iquitos, tendría yo como 12 años, 11 años. Y mi papá se comenzó a enfermar muy seguido de las piernas. Entonces mi papá trajo a una persona que venía del extranjero, que era un vidente, que sabía mucho de esas cosas. Entonces vino a curarlo mi papá. Entonces cuando vino, lo terminó de curar a mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Tu hija, y me miró a mí, ¿no? La chiquita ella, la más morenita, tráemela, le dijo, la tengo que curar. Y mi papá dijo, ¿pero por qué? Eso sí no supe por qué, pero como que le diría que yo algo. Y el Señor me hizo como una protección, me acuerdo, porque me dijo como que yo era muy de percibir cosas. ¿No? Era muy sensible. Muy sensible, ajá. Y le dijo, ¿y tu hija? Le dijo, no ve, no grita. Y yo gritaba. Otra cosa, cuando yo dormía, no me acuerdo, pero dice mi papá que de pronto empezaba a gritar, pero como si me estuvieran matando. Y de pronto me pasaba, y mi papá me agarraba, ya hijita, cálmate. Pero eran solo gritos, yo no recuerdo, en la selva hablaban mucho del Chuyaychaqui, así se llamaba, que dice que era un hombre que se convertía, era la mitad, como dicen, cabra, la mitad hombre, y que se convertía en un familiar tuyo y te robaba. Sobre todo en estas épocas de Halloween, las empleadas nos traumábamos. Decía, se te va a aparecer el Chuyaychaqui, no salgas. Sí, pero así que yo haya visto, yo lo que siento más es percibo cosas que te van a pasar, o si me haces una pregunta, casi siempre te digo qué es lo que va a pasar, ¿no? Algo así, o sea, por ejemplo, si te digo sí, hazlo, no lo hagas, no sé. Mi instinto es muy desarrollado, demasiado. Y si te digo algo, el otro día conversando con una amiga, y me dijo, lo que me has dicho es exactamente lo que me ha pasado y ni la conocía, ¿no? Pero es cositas que me salen así de vez en cuando. Bueno, y una vez creo que me contaste que había jugado la Wii. Ah, sí, mis amigas eran unas locas y jugaron la Ouija. Y jugaron, vamos a jugar a la Ouija a la casa de otra amiga que sus papás estaban en Estados Unidos. Y comenzamos la casa era pues enorme, pero era bien bonita la casa. Y comenzamos a jugar la Ouija y justo había fallecido un amigo del barrio, un amigo que le decíamos Canchinchín, que siempre lo recuerdo y lo tengo también en mi corazón. Por ejemplo, cuando falleció Canchinchín, yo sentí, cuando lo vi a Canchinchín vivo todavía, se llamaba José Luis, que en paz descanse, sentí su mirada, yo estaba de espaldas y yo sentí su mirada que me traspasaba. No sé cómo explicarlo. Y ¿Pero eso, en un sueño? No, en la vida real. Él estaba en la puerta con unos amigos conversando, pero yo sentí solo su mirada de él. Y de pronto yo volteé y le dije, no me mires así, pero yo la sentí estando de espaldas. Y volteé, lo miré y me miró como despidiéndose de mí, eso siempre lo digo, y dije, no me mires así, y es como él estaba como en un trance. No pasó ni 3 horas cuando dijeron que le había dado infarto, y se había muerto. Entonces estábamos haciendo la Ouija y todos dijeron, ¿y a quién llamamos? Y yo no sabía a quién llamar, y en eso le digo, ay, hace poco se ha muerto un amigo mío que se llama Canchinchín, que le decíamos Canchinchín, se llama José Luis. Ya, a ver, llamémoslo. Lo llamamos y vino. Y todo lo que nos dijo ese día, a todas del grupo, que si me están viendo algún día lo recuerdan, fue real. A mí al menos se me cumplió al pie de la letra, pero el problema fue que cuando le decíamos, bueno, ya nos vamos a ir, por favor, despídete, ¿no? Él decía no, y total me quedé hasta las 12
Y como era mocosa, mi mamá me sacó la mugre por llegar tarde. Hasta que por último dijo, ya, está bien, porque siempre fue mi única vez. Se tienen que cerrar, porque si dejas y te vas, o te asustas y te vas, ahí es donde dicen que puede pasar algo malo. Bueno, qué miedo. A mí sí, yo no me metería con esas cosas, pero... Es que ahora se han visto muchas cosas feas. Sí, hay cosas muy feas. Bueno, igual creo que más que todo, o sea, en el podcast hablamos sobre las casas donde hemos vivido. Y creo que mi mamá tiene un punto de vista distinto al mío, porque probablemente ustedes vean en los primeros capítulos del podcast, y tengo historias en cada una de las casas que yo veía cosas. Pero a veces mi mamá también veía o escuchaba cosas que no nos decían. Claro. Por ejemplo, yo creo que la peor casa donde hemos vivido ha sido la de Wall Street. Sí. Porque ahí se han movido, se han prendido fuego. Sí, y eso que eran casas grandes que nos daban en la villa de la policía. Y bueno, cada uno tenía su dormitorio, porque como eran casas grandes que mínimo tenían 4 dormitorios y cuarto de servicio y ducha, o sea, era todo independiente. Entonces yo desde que llegué a esa casa, es cierto, nunca investigué bien qué es lo que había pasado realmente, pero sí se sentía, yo cuando iba al baño, siempre me venía corriendo, sentía como que alguien en la noche me perseguía, yo corría, pero como yo tenía 3, y ahí ya tenía mis 3 hijos o 2 hijos y un poco más, no me acuerdo si había nacido Jean Paul, sí creo que ya. Sí, bueno, nació, o sea, pero ahí. Sí, nació ahí, sí. Y entonces yo trataba de ser la más fuerte, entonces yo siempre tenía a mi empleada, una chica que me ayudaba, que la quise mucho y que la quiero mucho, que se llama Celia, y la Celia era la que a veces todos nos dormíamos en un solo cuarto, ¿te acuerdas? Y entonces ahí sucedieron varias anécdotas, sobre todo con Javier. Pero yo pienso también que una vez una amiga mía que leía cartas me dijo, Jackie, yo te voy a dar un libro porque es que tú eres muy perceptiva, tú puedes aprender. Entonces me dijo, ¿qué te parece? Me dijo, si yo te doy un libro, tú lo lees y te doy este juego de cartas españolas. Yo desde que la llevé a la casa, yo creo que comenzaron a suceder cosas más fuertes. Ahí está donde Javier le pasaron cosas. Pero yo ahí fue donde primera vez vi algo. Nunca había visto nada. Ni de más chiquito me acuerdo así, pero creo que ahí fue la primera vez que vi algo muy traumático. Sí. Pero antes de eso creo que ocurrían cosas malas. No, pero una vez yo salí con el papá de Javier, nos fuimos a un matrimonio y se incendió. Ah, sí, se incendió un equipo. Fuera que la secadora, yo también peinaba ahí porque yo soy estilista, yo también peinaba y de pronto se prendía la secadora, pero no se prendía se prendía y ¡pum! Como que reventaba, o sea, pero subidas raras. O estábamos escuchando música y se subía todititito el volumen, o el televisor igualito con el televisor, o de repente estaba apagado y ¡pum! Se prendía y no sonaba nada. Pero nosotros, o sea, eso nos parecía, a veces pasaba hasta de día, o sea, no solo de noche, de que la casa era pesada, sí. Y bueno, ahí fue que te sucedió que tú viste a ese hombre. Bueno, yo vi un hombre con sombrero. Ahí cuando dormía solo, porque después me mudé con mi hermano de nuevo. Sí, es que yo trataba de que cada uno, pues, para que sea independiente, pero después al final Gianfranco y Javier siempre se buscaban, porque Gianfranco tampoco le gustaba estar solo en un cuarto tan grande, y Javier tampoco. No, pero cuando teníamos, por ejemplo, el camarote, yo creo que en la noche se prendía la televisión, y yo le decía a Franco, que es mi hermano, porque la prendes, o sea, ¿no? Y él me decía, yo no le he prendido. Y ya, pues de nuevo bajaba, la apagaba, o a veces buscaba el control, porque pensaba que él se echaba encima el control. Sí. Pero una vez me pasó el control, igual se prendió. No, y una vez que... se ponía la pantalla naranja. Claro. Y ya... O sea, no tenía canales, tú cambiabas los canales. Sí, no tenía canal. De un momento a otro se ponía y como... Y en la mañana estaba normal. Y también mi hijo, el menor, Jean Paul, estaba en su cuna. Entonces, su papá me dijo, ya es momento que los 3 se vayan ya juntos. Entonces pasé la cuna al cuarto de Franco, de tu hermano.
y tu hermanito comenzó a llorar en la madrugada. Siempre lloraba, yo lo cargaba y me lo llevaba a mi cuarto porque era chiquito, tendría ya 1 año. Y un día voy y yo lo voy a cargar y me dice, mamá, ¿ves? Él es el que me fastidia señalando al aire. O sea, señalando, mamá, mamá, porque con las justas hablaba, él, él, malo, malo, le comenzó a decir. Y yo, pucha, lo cargué a mi bebito y salí como un cohete, ¿no? Sí, fueron esas cosas y todas esas cosas pasaron en Guardia Civil. Bueno, yo sí me acuerdo que yo cuando estaba en la cama, miraba hacia el techo, jugaba, yo le pasaba la mano encima, así, diciendo, ¿qué estás mirando? ¿Qué te estás mirando? Pero él seguía, se reía de bebito, súper recién nacido. Sí. Y era raro, ¿no? Que se riera tan de la nada. Sí. Sí, en la largo de la vida. Después ahí tuvimos unos conejos que también parece que absorbieron todo el mal. Se murieron feos. Les dio una enfermedad rara. Sí, es que ellos quisieron tener sus conejitos. La Lola y el Bugs Bunny. Pero eran raros, bueno. Y tuvieron hasta cría, porque tuvieron sus conejitos bebés lindos, preciosos. Eran de Angora. Pero después se comenzaron a enfermar muy seguido, ¿no? Entonces ya tuve como unas costras, unas patas. Como unas verrugas, que tuve que llevarlos a una chacra y dárselos a una persona, que tenía chacra, porque tenerlo en una casa o un departamento, a pesar que era grande, no era, yo decía, de repente es por eso. Y abajo en la villa había pues jardines, entonces ellos todas las tardes iban al jardín y la Lola y el Bax comían su pasto. Una vez llegamos a la casa, bueno, primero encontramos montículos de piedra. Sí. Pero era como brujería, parecía, no sé. Sí, había gente, yo pienso que también había gente un poquito con energías muy negativas. Lo que pasa que yo también percibo cuando hay gente, y no sé por qué, porque como mis hijos o yo peinaba siempre, hacía mis trabajos, y un día encontramos, ¿no?, montículos en la puerta de piedritas con flores, como para que yo me muera o qué sé yo. Y después llegamos y encontramos hormigas, una cadena de hormigas, pero nunca había visto era como negra. Sí, ay, qué asco. O sea, yo agarré una manguería, pero bueno, era como si hubieran hecho miel, ¿no? Ajá. Todas se hubieran pegado. Así. Sí. Y de ahí, decidimos, gracias a Dios, a veces siempre a nosotros nos han ocurrido, tenemos ángeles que nos protegen, porque siempre al final nos fuimos a una casa mejor, nos compramos un departamento, que fue el primer departamento que compramos en Arequipa, y fue para bien, porque esa casa era un poquito más tranquila. Sí, bueno, sí, como era nueva, lo construimos. Sí. Me ocurrió un par de cosas ahí, pero ya era mucho más tranquila comparación. Sí, porque era nueva esa casera. O sea, nosotros la construimos y no hay como dicen que las construcciones sean vírgenes, no nuevas. Pero también tienes que ver dónde construyes tu casa. Y bueno, y también las intenciones que ponga. Y las intenciones que uno le ponga. Y así pues, hijito. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Sí. Es un episodio igual, si les ha gustado, compartan este podcast. Y bueno, la traigo a mi mamá de nuevo porque tenemos mil cosas más todavía que contar. Sí, hay muchas cositas por ahí que les puedo dar. Y sí. Ya será para otro. Sí, cuídense mucho. Chao. Chao.